Buenas amigos, mi nombre es Walid Guerra, estudiante de la Universidad de La Guajira, Ingeniería de Sistema, y hoy les vengo a explicar un ejercicio de lista sencilla doblemente enlazada en C++. Bueno, pues empecemos. Primero declaramos las librerías que vamos a utilizar. Pues creamos una estructura la cual llamaremos lista. Ponemos un char que tendrá como variable nombre, que tendrá como caracteres 15, tipo de identificación que tendrá de caracteres 20, identificación que tendrá como caracteres 15 y variable ciudad que también tendrá como caracteres 15. Struct lista tendrá unos apuntadores siguiente y anterior, y también inicializaremos cabecera, que es igual a null, que sería el comienzo de la lista, auxiliar, que sería igual a null, que sería el último nodo que se crea, p, que sería un puntero que estaría igual a null, y f, que sería final o otro puntero que también estaría igual a null. Ponemos unas funciones: función insertar por derecha, eliminar por izquierda, eliminar derecha, visualizar izquierda, eliminar después y eliminar antes. Esas son las funciones que va a cumplir en la lista. Creamos el main, el char opción, un menú en el cual están las opciones que el usuario va a elegir, el case, los tipos de casos que tendrán las funciones. Ponemos un while que tendrá mientras la opción sea diferente de 7, pues que haga cualquiera de las funciones que están en los case. Después vamos a la función insertar por derecha. Le decimos que si p es igual a cabecera, p va a ser igual a cabecera, es decir, p estaba en null, pero ahora va a ser igual a cabecera, va a estar en cabecera, pero cabecera sigue siendo igual a null. Auxiliar va a ser igual a lista, es decir, auxiliar va a ser igual a new lista, es decir, ahí se está creando el nodo, o sea, el primer nodo de la lista donde se va a ingresar los datos. Ponemos un CLRSCR, que es un limpiador de pantalla, para que cuando vayamos a elegir cualquier función o no nos recoja basura. Ponemos un printf en el cual mandaremos un mensaje que diga ingrese un nombre en la función insertar. Ponemos el get auxiliar puntero nombre, que sería el dato que vamos a ingresar, y ponemos el gets para que nos capture los espacios. Printf ingrese su tipo de identificación, auxiliar puntero tipo de identificación, número de identidad, auxiliar puntero ID, y la ciudad natal, auxiliar puntero ciudad. Nos dice que auxiliar puntero siguiente va a ser igual a null, es decir, del nodo que creamos, el primer cuadrito, va a salir una flecha apuntando hacia abajo, que sería hacia nada, hacia null, y en la parte izquierda saldría otro apuntador que sería auxiliar puntero anterior, apuntando también hacia null. Después ponemos unas opciones de que si cabecera es igual a null, cabecera va a ser igual a auxiliar. Cabecera igual a null, sí, porque estaba en null, pero ahora va a estar igual a auxiliar, va a estar en el nodo que se creó. Se vuelve y se crea otro nodo, se ingresa otros datos, se ingresa el nodo y nos entra aquí. Cuando se ingresa el nodo, auxiliar puntero siguiente va a ser igual a null, o sea, ya no va a estar el primer nodo con el puntero de la flecha hacia null, sino va a ser el segundo. Lo mismo, pero el anterior va a seguir siendo acá en el primero, a la flecha apuntando hacia null. Si cabecera es igual a null, no, cabecera ya no es igual a null, sino auxiliar pasa al sino mientras p puntero siguiente sea diferente de null. P ya no está en null, entonces sería que p va a ser igual a p puntero siguiente, es decir, se pasaría un puntero o una flecha del primer nodo apuntando hacia el segundo nodo, y p puntero siguiente va a ser auxiliar, es como el mismo puntero del primer nodo apuntando hacia el segundo nodo, está como repintando ese puntero. Después auxiliar
puntero anterior va a ser igual a P, es decir, del segundo nodo que se creó saldrá una flecha apuntando hacia el primer nodo. Auxiliar puntero siguiente va a ser igual a null. Auxiliar ya no sería el primer nodo sino el segundo, porque es el último nodo que se creó. Entonces del segundo nodo saldrá una flecha apuntando hacia abajo, hacia null. Después viene la función eliminar derecha. No, pues ponemos un limpiador de pantalla, un CLRSCR, y una opción que diga que si cabecera es igual a null, que nos envíe un mensaje diciendo lista vacía. Ponemos un get y un return y dirá que P va a ser igual a cabecera, o sea, estará en el comienzo, y cabecera va a ser igual a cabecera puntero siguiente. Es decir, si apenas hay 3 nodos creados o 2, cabecera ya no va a ir en el primero, sino que se va a pasar al segundo, dejando a P en el primero, y cabecera puntero anterior va a ser igual a null, es decir, el puntero, que es la flecha que estaba en null del primer nodo, ya no va a estar en el primer nodo sino en el segundo, pero seguirá apuntando hacia null, dejando a P y al nodo libre. Y dirá printf se eliminó los datos del nodo. Aquí free P, liberamos P o eliminamos P junto con el nodo. Tenemos un get y que esperará a que oprimamos nuestra próxima opción. Ahora vamos a la función visualizar por derecha. En esta decimos que si cabecera es igual a null, que nos envíe un mensaje de lista vacía, un get, un return, y nos va a decir que P va a ser igual a cabecera, es decir, P va a estar en el comienzo. Nos mostrará un mensaje que dirá lista y una opción que dirá que mientras P sea diferente de null, o sea, mientras P no esté en null, va a mostrar un mensaje, o sea, es decir, nos va a imprimir los datos del primer nodo en donde está P, y cuando nos muestre los datos del primer nodo pasará a esta siguiente línea que será P va a ser igual a P puntero siguiente, es decir, P ya no estará en el primer nodo sino que pasará al segundo nodo mostrándonos los datos y pasando al siguiente nodo hasta que P sea igual a null. Cuando sea igual a null ya no nos mostrará nada. El get, visualizar izquierda. Esta es muy parecida al visualizar derechas, solo que esta va de atrás hacia adelante. Pues ponemos la opción de que si cabecera es igual a null, nos diga un mensaje que diga lista vacía, un get, un return, y P ya no va a estar ubicada en cabecera sino en auxiliar, es decir, P estará ubicado en el último nodo que se creó. Mostrará un mensaje que diga lista, una opción que diga que mientras P sea diferente de null, printf nos mostrará, aquí está diciendo que nos va a imprimir los datos que están en el nodo. Cuando nos dé los datos de ese nodo, pasará a la línea siguiente que sería P va a ser igual a P puntero anterior, es decir, que cuando P esté en el último nodo y nos muestre los datos, pasará al nodo anterior que está después de donde está P, pasará al anterior y nos mostrará los datos, y así seguirá hasta llegar a cabecera y llegar hasta null. Bueno, ponemos ahora la función eliminar después. Bueno, en esta ponemos que P va a ser igual a cabecera y F va a ser igual a cabecera. Ponemos una opción de que si cabecera es igual a null, que nos envíe un mensaje de lista vacía, y después un printf que nos muestre un mensaje que diga ingresa identificación para eliminar el siguiente. Ponemos un char, una variable x que tendrá 15 caracteres, la leemos, scanf %s $x, y aquí pondremos una opción que diga mientras P puntero siguiente sea diferente de null, y string compare a P puntero identificación
con X sea diferente de 0, P va a ser igual a P puntero siguiente. Es decir, que si P puntero siguiente es diferente de null, o sea que si no está en null y string compare, este string compare se utiliza para comparar caracteres. Es decir, si tengo P puntero identificación en un nodo, pues el valor de X a la que tengo que poner sería la misma identificación para que me lo igualara y me dijera si son iguales. Si son iguales, el X se pone en el nodo donde está la identificación igual y elimina el siguiente nodo. Bueno, pues P va a ser igual a P puntero siguiente si se cumple esta opción. Y F va a ser igual a P puntero siguiente. Es decir, va a estar en el puntero y pasar al siguiente nodo. Si P puntero siguiente es igual a null y string compara a P puntero identificación y a X y si es diferente de null, que nos mande un mensaje que la identificación ingresada no se encuentra en la lista. Es decir, que si P puntero siguiente es igual a null, o sea que no está en nada, y compara la identificación y X y da diferente de null, no habrá nada que podamos eliminar, pues P puntero siguiente va a estar en null apuntando hacia nada. Tenemos un get y un return, y otra opción que diga que si F es igual a null, que mande un mensaje que diga no hay información después de el nodo o de P puntero identificación. Pero si después ponemos una opción que diga si F es igual a auxiliar, si F está en uno de los nodos, entonces auxiliar es igual a auxiliar puntero anterior. Es decir, si F está en el tercer nodo y el tercer nodo es el último nodo que se creó, entonces auxiliar ya no sería el tercer nodo, sino que pasaría al segundo nodo, o sea, auxiliar puntero anterior al anterior nodo, dejando a F en el tercer nodo, y dirá que P puntero siguiente va a ser igual a F puntero siguiente. Es decir, que el puntero siguiente de F, o sea del tercer nodo, se va a unir con el P puntero siguiente del segundo nodo donde estaba P, y P puntero siguiente y puntero anterior van a ser igual a P. Es decir, todos los punteros se van a unir a P, dejando el nodo de F, el nodo y a F libres, al tercer nodo libre. Mandaría un mensaje que diga se eliminó los datos del nodo, liberando a P o eliminando a P junto con el nodo free F. Disculpen, eliminando a F, free F. Eliminar antes. Bueno, esta función es casi igual a la anterior, pero elimina el nodo anterior más no el nodo siguiente. Aquí ponemos que P va a ser igual a cabecera y F va a ser igual a cabecera. Si cabecera es igual a null, que nos envíe un mensaje que diga lista vacía. Vamos un get y un return. Printf, mandamos un mensaje que ingrese el nombre para eliminar el anterior. Char, ponemos un char de variable X, 15 caracteres, scanf, porcentaje S y #X, leemos la variable X. Mientras P puntero siguiente sea diferente de null y string compare P puntero nombre con X y de diferente de 0, P va a ser igual a P puntero siguiente. Aquí en este string compare ya no está comparando la identificación sino el nombre, es decir, que para yo poder eliminar el anterior tengo que darle el valor a X de nombre más no de identificación. Entonces F va a ser igual a P puntero anterior. Y si P puntero siguiente es igual y string compare P puntero nombre con X da diferente de 0, entonces el nombre ingresado no se encuentra en la lista. Es decir, aquí si P está en null no va a eliminar nada, no va a comparar nada porque no está en ningún nodo. Y string compare da diferente de 0, es decir, si no dan iguales no puede comparar y no sería el mismo
valor que se ingresó a X y no sería el mismo nombre que está en el otro nodo, así que no podría comparar y nos mostraría que el nombre ingresado no se encuentra en la lista. Entonces, si f es igual a null, que muestre un mensaje que diga no hay información antes de p puntero nombre. Es decir, que estén en null, no hay nada. Si f es igual a cabecera, es decir, si f está en el comienzo, en el primer nodo, entonces cabecera va a ser igual a cabecera puntero siguiente, es decir, cabecera va a pasar al siguiente nodo, al segundo nodo, dejando a f y al nodo solos, y p puntero anterior va a ser igual a f puntero anterior, es decir, los punteros de p y f se van a unir, y p puntero anterior y puntero siguiente van a ser igual a p, es decir, los punteros se van a unir y dejarán solo al nodo, y mandar un mensaje que diga se eliminó los datos del nodo, liberando a f, dejando a f y al nodo solos eliminándolo. Bueno, pues ponemos un get y vamos a ver pues si corre el programa. Control 9, podemos hundir control F9, le podemos dar en run. Bueno, pues ahora tenemos la opción 1, que sería ingrese su nombre, poner Walid, ingrese su tipo de identificación, cédula, ingrese su número de identificación 123, ingrese su ciudad natal, Maicao. Bueno, vamos a ingresar otro nombre, vamos a poner Luis, 1234, ingrese su número de identificación, vamos a poner 12, cualquier Montería. Ahora otro nombre, puede ser José, ingrese tipo de identificación, cédula 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser cualquier número, Bogotá, y vamos a visualizar por derecha. Bueno, muestra bien. Ahora visualizar por izquierda, de atrás parcialmente, y ahora vamos a eliminar después de la información, vamos a eliminar a Luis 123412 Montería. Bueno, pues aquí tenemos la opción 5, ingresa identificación preliminar al siguiente. Aquí es donde actúa el string compare. El primer nodo tenía 1, 2, 3 como identificación. Él compara si el primer nodo tiene la misma característica y elimina el siguiente nodo, el que le sigue al primer nodo. Se eliminó Luis 123412 Montería de la lista. Bueno, visualicemos, nos muestra que está Walid, cédula 123 y Maicao, y queda José, cédula 12345 Bogotá. Bueno, pues vamos a la opción 6, que es ingrese el nombre para eliminar el anterior. Si ingresamos José, se tendría que eliminar Walid, cédula 123 Maicao de la lista, y quedaría José, cédula 12345 Bogotá. Y por último podemos eliminar al inicio, que se tendría que eliminar el primer nodo, el que quedó. Se eliminó José, cédula 12345 Bogotá de la lista. Visualizamos y nos muestra que es lista vacía, pues no ingresamos ningún otro dato. Bueno, pues le damos a la opción 7, que sería salir, y nos inhabilitaría el código. Bueno, pues espero que les haya gustado y gracias.